Buen día, estimados estudiantes. Vamos a comenzar la clase 3 de la semana 3 de la materia Diseño de elementos de máquinas. Este es el video número 1. Vamos a hablar de la deformación normal bajo carga axial. ¿Ok? Aquí en esta imagen nosotros vamos a considerar una varilla PC que tiene una longitud L, como se ve por aquí en la imagen, está la longitud L, con un área uniforme de sección transversal que se va a llamar A, ¿ok? Que está suspendida en B. Si se aplica una carga P al extremo, como se ve aquí, del extremo, una carga P en el extremo C, la varilla se va a alargar. Al graficar la magnitud P de la carga contra la deformación total, o sea, contra esta delta, miren aquí, nosotros vamos a tener una deformación, ok, un alargamiento que va a estar dada por esta letra delta, ¿ok? Y se obtiene un determinado diagrama de carga de formación, que sería esta parte de aquí, ¿ok? La figura 2.2. Ese es un diagrama carga de formación. Si bien este diagrama contiene información útil para el análisis de la varilla considerada, no puede emplearse directamente para predecir la deformación de una varilla del mismo material, pero de diferentes dimensiones. Solo aplicaría a ese ejercicio en específico. De hecho, se observa que si una deformación con una deformación delta se produce en la varilla BC por una carga P, se requiere una carga 2P para causar la misma deformación en una varilla diferente. Por ejemplo, que se llame esta que está aquí, B'C'. ¿Ok? Esto sería una varilla completamente diferente. ¿Ok? Se le aplicando más fuerza con un área transversal que es el doble. Entonces la fuerza tiene que ser el doble y la deformación. Aquí va a estar con una longitud L. Pero se nota que en ambos casos el esfuerzo es el mismo. ¿Ok? Si nosotros ponemos la fórmula, el esfuerzo va a ser la fuerza P sobre A. ¿Ok? Simplificando 2P sobre 2A. Por otra parte, la carga P aplicada a la varilla que tenemos acá, otra varilla que es B doble prima, B prima prima y C prima prima, con la misma área transversal A, o sea, ya no el doble, sino con la misma área transversal del primero, pero una longitud de 2 veces L, o sea, 2 veces el largo del primer ejercicio, produce una deformación de 2 delta. ¿Ok? Si nosotros, en pocas palabras, va, los tres casos, ¿ok? El primer caso, nosotros vamos a tener un área A, una longitud L y una fuerza P y va a producir una deformación delta, ¿ok? Pero si nosotros engrosamos la varilla al doble del área del primer ejercicio y le aplicamos nosotros el doble de fuerza, de la fuerza P, nosotros vamos a obtener la misma deformación. ¿Ok? La misma deformación. Pero ahora, en el tercer caso, figura 2.4, si nosotros tenemos el área del primer ejercicio, pero tenemos una longitud del doble, 2L, entonces nosotros al aplicar la misma fuerza P, vamos a tener una deformación, un alargamiento de 2 veces delta. No obstante, en ambos casos la razón de la deformación por la longitud de la varilla es la misma e igual a delta sobre L. ¿Ok? Esta va a ser la deformación, básicamente. O la razón de la deformación. La razón de la deformación. Esta observación nos lleva a introducir el concepto de deformación unitaria y definimos la deformación unitaria normal en una varilla bajo carga axial como la deformación por unidad de longitud de dicha varilla. Si la deformación unitaria normal se representa por la letra epsilon, la letra griega epsilon, ¿ok? Entonces queda como la deformación, ¿ok? En este caso delta, entre la
longitud, o delta es sí, la deformación, en este caso el alargamiento, la deformación total, por lo tanto la deformación unitaria. Vamos a poner los nombres. Este de aquí es deformación unitaria y delta va a representar como la deformación total. ¿Ok? Es la diferencia entre una y otra. Elaborando nosotros el diagrama o la gráfica para el esfuerzo de P sobre A, o sea, este que está aquí, en contraste con la deformación, que sería esto si comparamos estas dos cosas de aquí, se obtiene una curva que es característica de las propiedades de los materiales y no depende de las dimensiones de la muestra particular utilizadas. Esta curva se denomina diagrama de esfuerzo de formación. Más adelante la vamos a ver. Si comparamos el esfuerzo normal y la deformación unitaria en una gráfica, vamos a obtener nosotros el diagrama esfuerzo de formación. Puesto que la varilla BC, considerada hace unos momentos, tenía una sección transversal uniforme con área A, puede suponerse que el esfuerzo normal es sigma, o sea, acuérdense que este es el esfuerzo normal, ¿ok? Tiene un valor constante de la fuerza P sobre A lo largo de toda la varilla. Así, fue apropiado definir la deformación unitaria epsilon como la razón de la deformación total delta sobre el largo L de la varilla. En el caso de un elemento de área variable de sección transversal A, o sea que no sea cilíndrico completamente, sino tenga diferentes áreas, una misma varilla, eh, el esfuerzo normal, o sea, la sigma, que es igual a P sobre A, va a variar a lo largo del elemento. Y es necesario definir la deformación unitaria en el punto dado Q, considerando un pequeño elemento con longitud sin deformar. O sea, nosotros vamos a agarrar de la varilla, supongamos que tenemos esta de aquí, que vemos que esta tiene diferente forma, no es una varilla uniforme, no es cilíndrica ni cuadrangular, tiene un, un declive, una hendidura, por decirlo de una manera. Entonces nosotros para calcular esto debemos agarrar una pequeña parte, un pequeño elemento con longitud sin deformar, que nosotros vamos a conocer como delta X. Mucho ojo, ¿eh? Una es delta mayúscula y otra es delta minúscula. ¿Ok? Si ahora la diferencia de la deformación, o sea, delta, o sea, la diferencia de la deformación sería esta. Esta vamos a ponerle nombre. Esta de aquí es la diferencia de la deformación. ¿Ok? Y la delta X va a ser el área sin deformar. Esta, el área uniforme. ¿Vale? Por lo tanto, si la deformación del elemento bajo la carga dada va a ser la deformación normal en el punto Q. Y yo voy a poder definir que epsilon va a ser igual al límite de delta X cuando tienda a 0 de la deformación, del cambio de deformación sobre el cambio de la longitud o del segmento estimado. Y esto va a ser igual a la diferencial de delta o de la deformación sobre dx. Ok, ya aquí entramos un poquito de estos términos, pero no se preocupen. Como la deformación y la longitud se expresan en las mismas unidades, la deformación normal epsilon, obtenida de dividir delta entre L, o la diferencia de la deformación entre la longitud, la diferencia de X, es una cantidad adimensional. Esto no tiene dimensiones, porque la deformación y el cambio del segmento
tienen las mismas unidades, metros, pulgadas, lo que ustedes quieran, centímetros, milímetros, entonces se van a eliminar. Esta es adimensional. Por lo tanto, se obtiene el mismo valor numérico de la deformación normal en un elemento dado, sea que se empleen unidades métricas en el sistema internacional o en unidades americanas. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Vamos a poner por aquí una nueva y decimos, consideramos, por ejemplo, una barra con una longitud L. Vamos a suponer que está esta barra, ¿ok? Que tiene una longitud L. Esta L es de, voy a poner aquí los datos, 0.600 metros, o sea, 60 centímetros. Y tiene una sección transversal, vamos a suponer que aquí está la sección transversal, ¿ok? O sea, esta de aquí, uniforme, o sea, es algo que no tiene cambio y que sufre una deformación total, o sea, delta es igual a 150 por 10 a la menos 6 metros, o sea, son milímetros, ¿ok? La deformación unitaria, entonces vamos a encontrarla. Nos acordamos que la deformación unitaria sería epsilon. Epsilon va a ser igual a la deformación total sobre la longitud, o sea, 150 por 10 a la menos 6 metros sobre la longitud que sería 0.600 metros. Eliminamos metros y esto haciendo la calculadora me quedaría como 250 por 10 a la menos 6 sin unidades. Adimensional, como dijimos ahorita. Ahí estaría. Ahora bien, la deformación total podría haberse expresado en micrómetros. O sea, esta parte sería, no, dije milímetros, pero no son micrómetros. Es igual a 150 micrómetros. Sería lo mismo. Por lo que, si yo hago la misma operación, 150 micrómetros sobre 0.600 metros, me quedaría como 250 por 10 a la menos 6 y quedaría como micro. ¿Ok? Micro. Le quitamos el por 10 a la menos 6 para que podamos ocupar el término o la unidad micro. Micro algo, micro pulgadas, micro algo. ¿Ok? Si se emplea unidad del sistema internacional, la longitud y la deformación de la misma barra son respectivamente la L, por ejemplo, 23, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos otras medidas de L, que serían 23.6 pulgadas. La deformación total va a ser de 5.91 por 10 a la menos 3 pulgadas. Y hacemos exactamente lo mismo. El epsilon va a ser como, va a ser igual a 5.91 por 10 a la menos 3 pulgadas sobre 23.6 pulgadas. ¿Ok? Teniendo entonces el resultado como 250 por 10 a la menos 6. Serían los mismos valores que tenemos acá arriba, pero ahora hablando en términos valores de sistema inglés. ¿Ok? Igualmente podemos nosotros convertirlo a micro, 5.91 micropulgadas, y al último va a quedar sufijo micro. Exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar tantito de lo que es la ley de Hooke. ¿Qué me dice la ley de Hooke? Bueno, esta ley lo que me comenta es lo siguiente: la mayor parte de las estructuras de ingeniería se diseñan para sufrir deformaciones relativamente pequeñas, aceptables, que involucran solo la parte recta del diagrama de esfuerzo de formación correspondiente. Para esta
vamos nosotros a ver este diagrama donde está. A ver, déjenme ver. Aquí lo había copiado. Permítanme. Permítanme. Disculpen. Aquí está. Déjenme, se los copio y lo pongo por aquí. Ok, cortamos y avanzamos. Bueno, ya aquí tenemos la imagen, ¿ok? La imagen que mencionamos. El esfuerzo normal es directamente proporcional a la deformación epsilon y nosotros podemos ver lo siguiente. Que el esfuerzo normal va a ser igual a E sobre o por epsilon, ¿ok? Donde E va a ser esta proporción del cual nosotros vamos a estar manejando, ¿vale? Esta relación que tenemos ahí se conoce como ley de Hooke, llamada así, un poquito de historia, en honor al matemático inglés Robert Hooke. El coeficiente E se denomina módulo de elasticidad. Esta E de aquí sería módulo de elasticidad del material involucrado, también módulo de Young o módulo de Young, ¿ok? En honor al científico inglés Thomas Young. Como la deformación epsilon es una cantidad adimensional, el módulo E se expresa en las mismas unidades que el esfuerzo normal, o sea, en pascales. Es decir, en pascales en el sistema inglés, el sistema internacional, y en PSI o KSI en, eh, en el sistema americano, el sistema inglés. El máximo valor del esfuerzo para que pueda emplearse la ley de Hooke en un material dado se conoce como límite proporcional. En el caso de los materiales más dúctiles que poseen un punto de excedencia bien definido, como lo vemos aquí en la figura, aquí está el punto de excedencia de acero bajo al carbono. Está ya visto que en esa parte puede ceder, en esa longitud. Entonces, el límite de proporcionalidad casi coincide con el punto de excedencia. Por otros materiales, el límite de proporción no puede definirse con facilidad, ya que es difícil determinar con exactitud el valor del esfuerzo normal para que la relación entre el esfuerzo normal y epsilon deja de ser lineal. Pero esta misma dificultad indica que en el caso de dichos materiales, emplear la ley de Hooke para valores apenas mayores que el límite real de proporcionalidad no conducirá a ningún error significativo. ¿Ok? Algunas de las propiedades físicas de los materiales y de los metales estructurales, como resistencia, ductibilidad, resistencia a la corrosión, puede verse afectada debido a causas como la aleación, el tratamiento térmico y el proceso de manufactura empleado. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, en este caso, esta gráfica, ¿ok? Que podemos ver que es un diagrama de esfuerzo de formación del hierro puro, ¿vale? Y tres diferentes grados de hierro: acero al carbono, acero de alta resistencia y baja aleación y acero
templado y revenido. Ahora bien, va a haber grandes variaciones en la resistencia a la afluencia, a la resistencia de última y la deformación unitaria. Y existen entre estos cuatro metales. Todos ellos, sin embargo, poseen el mismo módulo de elasticidad, en otras palabras, su rigidez o capacidad para resistir una deformación dentro del rango lineal en la misma. Por lo tanto, si en una estructura dada un acero de alta resistencia sustituye a uno de menor resistencia y si todas las dimensiones permanecen iguales, la estructura tendrá un incremento en su capacidad de carga, pero su rigidez permanecerá sin cambio. De nuevo, esa parte del texto que menciona el autor. Todos ellos de estos cuatro ejemplos poseen el mismo módulo de elasticidad, por eso todos salen de la misma línea. ¿Ok? Ahora bien, en otras palabras, su rigidez o capacidad para resistir una deformación dentro del rango lineal es la misma. Por lo tanto, que en una estructura dada un acero de alta resistencia sustituye a uno de menor resistencia y si todas las dimensiones permanecen iguales, la estructura tendrá un incremento en su capacidad de carga, pero su rigidez permanecerá sin cambio alguno. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí para el primer video para que no se haga muy largo y nos vemos en el segundo.